Hola a todos, mi nombre es Alejandra León, estudiante de la Universidad Iberoamericana de la Facultad de Psicología. Hoy les presentaré sobre patologías neuropsicológicas, empezando por la introducción, que es el análisis clínico neuropsicológico, que permite comprender de manera profunda los efectos del daño cerebral en las funciones cognitivas, emocionales y conductuales del ser humano. El presente trabajo toma como base del libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, una obra que recoge relatos clínicos reales sobre pacientes con alteraciones neuropsicológicas complejas y en ocasiones sorprendentes. A través de estos estudios del caso se abordan manifestaciones como la agnosia visual y las alucinaciones auditivas, fenómenos que desafían la comprensión tradicional del funcionamiento cerebral. Esta exploración permite identificar correlatos neurobiológicos, técnicas de evaluación aplicadas y posibles diagnósticos desde una mirada integral y humana, integrando teoría neuropsicológica y evidencia clínica. Tenemos el análisis de un primer caso, lo cual daré datos del consultante y motivo de su consulta. Hombre de 60 años, músico y docente, consulta por dificultades perceptivas como confusión de objetos y rostros. El paciente fue remitido por su esposa debido a conductas extrañas relacionadas con el reconocimiento de objetos y personas. Durante la consulta confundió la cabeza de su esposa con un sombrero. Sus antecedentes y factores influyentes son antecedentes neurológicos, conserva habilidades motoras y lingüísticas. La esposa lo reporta como comportamientos muy extraños. La sintomatología y signos es que confunde objetos, prosopagnosia, percepción visual alterada, lenguaje, memoria y motricidad conservadas. Prosopagnosia es la incapacidad para reconocer rostros. Agnosia visual, conducta visual fragmentada, comportamientos inusuales y dificultad para interpretar imágenes. Correlato neurológico es el conjunto de eventos que observamos en el cerebro humano cuando se presenta un estado mental consciente que puede ser observado y medido con las diferentes técnicas de imagen cerebral. Un pequeño daño en áreas occipitotemporales del hemisferio derecho, especialmente en el giro fusiforme. Afección en el lóbulo occipitotemporal derecho, incluyendo la corteza visual, asociada en el área fusiforme encargada del reconocimiento facial. Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Alejandra Cárdenas y pues le voy a dar continuidad al caso número 1 con las implicaciones en procesos cognitivos. Ahí mantenemos la memoria, una conservada en general, la atención preservada, unas praxias íntegras, unas nupcias con una agnosia visual grave, un lenguaje conservado y unas funciones ejecutivas adecuadas. En las técnicas de aplicación de evaluación aplicadas, tenemos una observación clínica, tenemos evaluación neuropsicológica, pruebas de reconocimiento visual, pruebas de percepción facial y una entrevista. Posibles impresiones diagnósticas, podemos hablar de agnosia visual asociativa y una prosopagnosia. En consecuencias o efectos tenemos dificultades sociales, dependencia visual funcional, adaptaciones con la música,
funcional en actividades musicales, pero necesita asistencia para tareas básicas, compensación a través del oído. En ciertas citas que quisimos resaltar, una de ellas está en Sachs 1985 en la página 11 donde dice: el doctor P había confundido la cabeza de su esposa con su sombrero. No solo no reconocía a las personas, sino que tampoco podía reconocer los objetos. También tenemos de Sachs 1985, donde describe un caso en el cual un paciente presenta una pérdida severa de la capacidad para reconocer objetos y rostros. Otra de las citas que nos pareció importante fue en Farah 1990 en la página 45, donde habla de que la agnosia puede presentarse como un déficit en la percepción de las formas o en el reconocimiento a pesar de una percepción conservada. Y por último tenemos esta cita de Farah también de 1990, donde la prosopagnosia es una forma específica de una agnosia visual asociada a un daño en el giro fusiforme derecho. Pues con esto concluimos nuestro análisis del caso número 1 y le damos continuidad a nuestro análisis del caso número 2, que es de Cristina, una joven de 27 años que consulta porque fue hospitalizada por una cirugía menor, pero durante el procedimiento presentó una pérdida completa de la sensibilidad propioceptiva, lo cual la dejó totalmente desorientada respecto a su cuerpo. Buenos días, mi nombre es María José y vengo a hablarles de los antecedentes y los factores influyentes en el caso número 2 de Cristina. Cristina era una mujer joven, competente y activa. Estaba próxima a casarse, también tenía una vida profesional satisfactoria, sin antecedentes neurológicos previos. La pérdida de propiocepción ocurrió súbitamente, posiblemente por una reacción autoinmune que dañó sus nervios sensitivos. La sintomatología y signos fueron incapacidad total para sentir la posición de su cuerpo, sensación de no tener cuerpo o estar desconectada de él, la dificultad para caminar, moverse o mantenerse como con la cabeza derecha erguida, sin mirar visualmente su cuerpo. Necesita supervisar con la vista todos sus movimientos y presenta frustración emocional, pero conserva la capacidad intelectual. El correlato neurobiológico es la destrucción de fibras nerviosas aferentes encargadas de transmitir la información propioceptiva desde músculos, tendones y articulaciones hacia la corteza somatosensorial, afectación severa de la vía lemniscal medial. Las implicaciones en procesos cognitivos, la memoria conservada, atención aumentada hacia el cuerpo, hipervigilancia visual, las praxias afectadas por falta de guía sensorial, las agnosias conservadas, lenguaje normal y funciones ejecutivas conservadas, aunque se ve obligada a redirigir su control consciente a tareas motoras básicas. Las técnicas de evaluación aplicadas serían observación clínica, evaluación neurológica sensorial, pruebas de propiocepción y coordinación, más la entrevista psicológica. Las posibles impresiones diagnósticas: pérdida sensorial profunda, amnesia propioceptiva, neuropatía sensorial aguda posiblemente autoinmune, déficit sensoriomotor secundario a daño nervioso periférico. Consecuencias o efectos: Cristina perdió la automatización motora de su cuerpo y necesita aprender a habilitarlo, nuevamente con ayuda de la visión. Su funcionamiento cotidiano depende del control visual consciente de sus movimientos, aunque conserva sus capacidades cognitivas y emocionales. Su calidad de vida se ve comprometida y requiere un proceso de rehabilitación prolongado. Dos conclusiones de esto serían: pues el análisis conjunto de los casos del Dr. P y Cristina evidencia cómo el daño cerebral selectivo puede alterar profundamente las funciones sensoriales específicas, como el reconocimiento visual o la propiocepción, sin afectar la inteligencia global ni la identidad del paciente.
Ambos casos muestran que a pesar de los déficits severos, el cerebro humano tiene una notable capacidad para adaptarse mediante el uso de otras modalidades sensoriales como la visión o la audición, revelando la plasticidad y resiliencia del sistema nervioso. Asimismo, se destaca la importancia de una intervención neuropsicológica interdisciplinaria que no solo evalúe el daño funcional, sino que también diseñe estratégicamente personalizadas para mejorar la autonomía y la calidad de vida. Y finalmente, estos casos confirman la necesidad de abordar la neurorehabilitación desde una perspectiva humana, reconociendo no solo las limitaciones, sino también los recursos internos que cada paciente puede movilizar. Bueno, y como parte de las conclusiones podemos decir que los dos casos demuestran que el daño cerebral no implica necesariamente una pérdida total de la funcionalidad, sino una transformación profunda en la forma en que la persona se relaciona con su entorno y consigo misma. Pues a través de la compensación sensorial y la plasticidad cerebral es posible desarrollar nuevas formas de adaptación que mantienen en muchos casos la dignidad y la autonomía del paciente. Como segunda conclusión, también podemos tener que estos relatos clínicos no solo nos enseñan sobre neurociencia, sino que también sobre la condición humana. El acompañamiento empático, la evaluación neuropsicológica adecuada y la rehabilitación personalizada son fundamentales para brindar una buena calidad de vida, reconociendo siempre que detrás de cada síntoma hay una historia única, un reto personal y un potencial fuerte de recuperación. Muchas gracias. Y por último, como conclusión, en cuanto a los casos del doctor, es que es importante resaltar que ambos casos se nota la capacidad de adaptación y plasticidad del cerebro humano, desarrollando estrategias compensatorias impresionantes como el uso de la audición y el olfato para identificar a las personas o a la música para organizar su percepción y acción. Digamos que en el caso de Cristina aprendió a reconstruir su propiocepción a través de la visión también y la concentración consciente en cada movimiento. Estas adaptaciones revelan la resiliencia del sistema nervioso y su gran habilidad para reorganizarse y utilizar otras vías sensoriales o cognitivas para sortear y llegar en sí a ese daño específico. Y por último, en síntesis, de los casos del doctor y Cristina son ejemplos poderosos de cómo una lesión cerebral localizada puede desvelar y destructurar la arquitectura compleja de la cognición humana, separando funciones que normalmente operan de forma integrada. Al mismo tiempo son testimonios conmovedores de la asombrosa capacidad del cerebro para innovar y encontrar nuevas formas de interactuar con el mundo, manteniendo intacta la esencia del individuo a pesar de los desafíos sensoriales externos. Muchas gracias.